Buenos días, sean todos bienvenidos. Qué hermoso es cuando cantamos y sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que estamos cantando. Nuestro tema de hoy es cuidado con tus decisiones. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amoroso Padre Celeste que estás en los cielos. Sé tú quien nos guíe, sé tú quien nos enseñe, bendito Padre. Y permite que podamos nosotros tener ese corazón dispuesto a recibir tu palabra para poder ser hacedora de ella, bendito Dios, y poder dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Toma este tiempo, bendito Padre, y toma también nuestros corazones. Sé tú quien nos guíe, sé tú, Padre, quien nos lleve al lugar donde tú quieres que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar segunda de Crónicas, capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 13. Vamos a hablar acerca del reinado de Josafat. ¿Ya lo tiene? Lo vamos a ir leyendo conforme lo vamos a ir explicando, porque está un poquito larguito el versículo para también no tomar tanto tiempo. Bueno, ¿quién es Josafat? Bueno, Josafat fue rey de Judá durante 25 años que duró su reinado. Fue hijo del rey Asa. Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur o de Judá. Entonces, como podemos recordar, en la historia de la nación de Israel se había separado en dos pueblos o en dos naciones, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado también Judá. ¿Sí? Entonces estaba dividido en esos dos pueblos, y ahorita vamos a hablar de Josafat, que fue el que reinó en el reino del sur, o llamado también Judá. ¿Sí? Ahora vamos a leer el versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Bueno, el nombre de Josafat significa Dios es juez, para aquellas personas que buscan nombres para sus hijos y que les gusta saber el significado de los nombres. Josafat es Dios es juez, ¿sí? Entonces, el reinado de Josafat pues fue un periodo en que se distinguió por las reformas que hizo el rey Josafat. Entre ellas pues fue el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación y la justicia, entre otras cosas, y todo esto fue pues por la mano de Dios, ¿sí? Ahora nosotros debemos administrar las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que pues tengamos las cosas que hagamos ahorita, ¿verdad? Las cosas que Dios nos ha dado, pues va a ver en el futuro, vamos a ver el resultado, ¿verdad? Entonces, si nos dejamos guiar por Dios, pues va a ser de bendición. Si nosotros ahorita tomamos la decisión de no seguir al Señor, pues bueno, también va a haber una consecuencia a futuro. Entonces vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones que el rey Josafat tuvo. Bueno, las buenas decisiones que tomemos en el presente producirán bendición en el mañana, ¿sí? En el futuro. Entonces, una buena decisión es que dependamos de Dios. El rey Josafat dependió de Dios. Entonces vamos al versículo 3. La palabra de Dios dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Ya lo leyeron? Bueno, entonces en la frase que dice anduvo en los primeros caminos de David su padre, en el versículo que leímos, recordaremos que los primeros caminos de David
fueron de completa dependencia de Dios. ¿Sí? Vimos que podemos recordar cuando hemos leído la historia de David, que Dios siempre estuvo protegiendo a David de Saúl. ¿Sí? Y David siempre consultaba a Dios cada vez que iba a salir a batalla. Entonces había una dependencia de Dios. ¿Sí? Ahora nosotros en nuestra vida también debemos de depender de Dios. Debemos de ser pobres en espíritu, ¿verdad? Tenemos que nosotros aprender a depender de Dios en toda situación. Vamos al versículo 4 y vamos a leer solamente la parte A, donde dice, sino que buscó al Dios de su padre. ¿Ya lo localizaron? La parte A del 4. Entonces, buscar la presencia de Dios debe de ser un estilo de vida. No solamente es buscar a Dios cuando estemos en preocupación o cuando estemos en problemas, sino buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Aun cuando la situación esté maravillosamente bien, también tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, que es lo que hizo Josafat. Debemos buscar al Señor en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? También esta frase que dice, buscó al Dios de su padre, nos hace que podamos recordar la importancia y la responsabilidad que tenemos como padres de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Si me ayudan a buscar Deuteronomio 6, 7, sin perder el capítulo que estamos leyendo. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 6, 7, la palabra de Dios dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? ¿De qué habla? De la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estarla repitiendo. Por eso dice que buscó al Dios de su padre. Se refiere a eso, a la responsabilidad que como padres tenemos de nosotros enseñarle a nuestros hijos. Y no solamente dejar la responsabilidad de aquí en la iglesia, hay que le enseñe la maestra, sino en casa nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos también sigan el Dios nuestro. ¿Sí? Entonces todos queremos que nuestros hijos continúen, ¿verdad? Adorando y alabando al Dios que nosotros alabamos. Pero para eso tenemos que enseñarles desde casa. Y también tenemos que saber que nosotros somos un ejemplo vivos. Dice la palabra de Dios que somos piedras vivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro diario vivir ellos nos ven. ¿Y quién mejor? ¿Quién los conoce mejor? Pues los de casa, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros les estemos enseñando todos los días a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ellos, pues aunque no nos digan, nos observan. Pues queremos que ellos oren, pues que nos vean orar. Queremos que ellos les guste la lectura, pues que nos vean, ¿verdad? También que nosotros estamos leyendo y así muchas cosas, ¿verdad? Que ellos nos observan. Seguimos en el versículo 4, en la parte B, en donde dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, esto nos indica obediencia a Dios. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, andar en sus mandamientos es amar al Señor. Nosotros necesitamos amar para poder obedecer sus mandamientos. Y para conocer sus mandamientos necesitamos escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Ahí es donde nos dicen en las Escrituras, en la palabra de Dios es en donde nos dice qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces necesitamos escudriñar, ¿verdad?, las Escrituras para poder saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y poder obedecerla. ¿Sí? Ahora, debemos de derribar también los ídolos. Vamos al versículo 6, ahorita nos regresamos al 5.
Ya están en el 6. La palabra de Dios dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Entonces la frase que dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová, nos habla de una decisión de su corazón. ¿Por qué? En el versículo 5, en la parte C, en la última parte, dice que tuvo muchas riquezas y gloria en abundancia. ¿Ya lo leyeron? Entonces, a pesar de que Josafat llegó a tener muchas riquezas, él siempre tuvo esa decisión de seguir al Señor. Entonces, esto nos hace ver que no solamente tenemos que buscar al Señor cuando tenemos necesidad, que era lo que les comentaba ese rato, sino en todo tiempo tenemos nosotros que determinar seguirle. Esa es una decisión, nadie nos puede obligar, sigue al Señor. Es una decisión personal, que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, pues hemos decidido la mejor parte, ¿verdad? Como María, que decidió estar escuchando la palabra de Dios y seguir al Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar la mejor parte, y la mejor parte es nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas son añadidura. Ahora nosotros debemos determinar seguir al Señor Jesús cuando llegue la abundancia. A veces, o en muchas ocasiones, hemos pedido al Señor que nos bendiga. A veces decimos, Señor, danos un buen trabajo. Y el Señor es bueno y nos da ese trabajo. Pero no sabemos muchas veces, manejar esa situación. Y Dios nos da ese buen trabajo con esa buena paga. ¿Y qué hace nuestro corazón? A veces decimos, pues muchas gracias Señor por el trabajo, pero ¿qué crees que ya no tengo tiempo? Y nos alejamos. Y a veces siempre he pensado, Señor, a veces nos conformamos con las migajas, ¿verdad? Apenas nos estaba enseñando el Señor la bendición, pero no sabemos manejarla. Por eso a veces nos pedimos, Señor, danos el pan de cada día, ¿verdad? Que no nos falte. Entonces, aquí Josafat, a pesar de que tenía riquezas, él determinó seguir los caminos del Señor. Ahora el versículo 6, en la parte B, donde dice, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Entonces, los lugares altos se refiere a los lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán. Ajá. Y en donde dice, las imágenes de acera era el culto distinguido por su inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué hizo? Pues quitó todo aquello que estaba ocupando un lugar que no les correspondía para poder dárselo a Dios. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos cosas, ¿verdad?, que están quitando ese lugar que Dios merece. Entonces, no solamente la idolatría se refiere a los ídolos o a las imágenes. Hay qué cosas, nosotros tenemos que analizar qué cosa le está quitando ese lugar al Señor. Quizás sea nuestro trabajo, a veces ponemos o anteponemos el trabajo, ¿verdad? Y no que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno, es bendición, Dios bendice el fruto de nuestras manos, pero ¿cómo lo estamos manejando? ¿Lo estamos poniendo en primer lugar antes que a Dios? Las riquezas, ¿verdad? Quizás estamos poniendo en primer lugar las riquezas. Estamos trabajando para adquirir algo y le estamos quitando el lugar a Dios. Dios nos quiere bendecir, claro que nos quiere bendecir y nos quiere dar cosas materiales porque estamos en un lugar en donde necesitamos una casa, ¿verdad? Que es seguridad, un trabajo que también nos da seguridad económica. Nos da, o sea, es bueno eso. Dios no está enojado con que nosotros tengamos riquezas. Pero aquí el asunto es que le ponemos el primer lugar todas esas cosas que son secundarias y se las quitamos a Dios. Entonces, tenemos nosotros que derribar en nuestra vida todas aquellas cosas que le están quitando el lugar a Dios. ¿Sí? Llámese como se llame. Ahora,
el propósito del diablo sabemos que es apartar al hombre de la verdadera adoración. Entonces, siempre se van a presentar cosas que quieran quitarle el lugar, ¿verdad? Del primer lugar en nuestra vida a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que determinar a quién seguimos, ¿verdad? Recuerdo ahorita cuando Josué estuvo con el pueblo y le dice, ustedes pueden seguir al Baal, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces son determinaciones, son decisiones personales que nosotros debemos de saber si decir ya es el tiempo de quitar aquellas cosas que me están separando de Dios, aquellas cosas que no permiten que yo crezca, que yo me desarrolle, porque Dios quiere que crezcamos y que maduremos, pero a veces nosotros anteponemos cosas, entonces es tiempo de quitar todo aquello que está estorbando. Ahora es importante deleitarnos en la ley de Dios. Esa es otra decisión también, ¿verdad?, que debemos de tener, en deleitarnos. Decía David, alma mía, alaba a Jehová, o sea, búscalo, deleítate, gózate en el Señor. Entonces, una decisión importante es deleitarnos en el Señor. Vamos a leer el versículo 7 al 9. Dice, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zabadías, Asael, Semiramot, Jonatán, ¿no? Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Podemos ver en el versículo 7 que dice que al tercer año de su reinado procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová en toda Judá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enseñar. ¿Sí? En el lugar en donde nosotros estemos, nosotros tenemos que aprender a enseñar, no quedarnos con lo que hemos aprendido, sino enseñar, empezando primero con los de casa y después con los demás. Ahora fíjense que en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos redarguye. La palabra de Dios nos exhorta, también la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, la palabra de Dios nos fortalece, nos ilumina, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora nosotros tenemos que enseñarle a los demás, entonces no nos quedemos callados, no nos quedemos con lo que Dios nos ha dado, sino aprendamos a enseñar, que fue lo que hizo Josafat, ¿verdad? Ya lo leímos que él empezó a enseñar, manda a gente a que enseñe a todos, a todo Judá. Ahora, Dios respaldó con su presencia al rey Josafat. Vamos a regresarnos al versículo 3 en la parte A, en donde dice, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Ya lo encontraron? Ahora, en la Biblia, ¿verdad?, hemos leído varias historias en donde se lee esa parte. Por ejemplo, dice, y Jehová estuvo con Moisés, o Jehová estuvo con Josué, con Daniel, ¿verdad? Dice, y Jehová estaba con Daniel, y así, varias historias que nosotros podemos ver o leer más bien, en donde dice que Jehová estuvo con ellos. Entonces, nosotros, ¿quién está con nosotros? Una de las promesas que Jesús hizo de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios manda a su Espíritu Santo y es el que está con nosotros. ¿Sí? Entonces podemos nosotros estar confiados que no estamos solos, que el Espíritu Santo y que Dios cumple sus promesas y que Él está con nosotros. ¿Sí? Entonces,
Vamos al versículo 5, que no lo habíamos leído. Dice: Jehová, por tanto, confirmó el reino de su mano, en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces, el término confirmó se traduce también como afirmó o fortaleció, y es Dios quien fortalece. Ahora, qué bendición es cuando nosotros hacemos las cosas conforme a su voluntad y Dios confirma con su respaldo. Entonces, cuando eso sucede, su nombre es glorificado y pues nuestro corazón se goza, ¿verdad? Entonces, nosotros todas las cosas, o cómo sabemos que Dios está de acuerdo, pues cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. ¿Cómo vamos a saber cuál es su voluntad? Pues es lo que siempre les hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que escudriñar las Escrituras para saber si estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Ahora, Dios derramó abundancia sobre su casa. ¿Y quién de nosotros no quiere que Dios derrame abundancia sobre nuestra vida, sobre nuestra casa? Todos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 11 y 13. Bueno, del 11 al 13. Dice: y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Entonces vemos que pues fue bendecido en gran manera, ¿verdad? Ahora, a todos nos gusta cuando leemos que fue bendecido, pero se tiene que hacer algo antes. Fíjese que Mateo 6:33 dice, y es un principio bíblico, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Entonces no es buscar la abundancia, sino es buscar el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿queremos bendición? Busquemos primeramente el reino de Dios. Es un principio bíblico. Ahora, de esta manera, Judá fue prosperado, ¿verdad? Extendieron su territorio, su ejército pues creció en número, y el respaldo de Dios fue notorio. O sea, cuando Dios respalda algo, es notorio, no pasa desapercibido. Entonces, queremos que Dios respalde las cosas que nosotros hagamos, las tenemos que hacer conforme a su voluntad. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que aprender a deleitarnos en su presencia, en buscarlo, y lo demás vendrá por añadidura. Para terminar, el rey Josafat siempre procuró buscar el rostro de Dios, siempre procuró hacer la voluntad de Dios, vivir su palabra, que fue lo de los versículos que leímos. Josafat tuvo que hacer reformas, ¿verdad?, en su reinado. Y muchas veces nosotros también tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida. Decir, por ejemplo, si no oro, ¿verdad? A lo mejor no tengo esa, a veces podemos decir, no tengo esa habilidad, a lo mejor no oro como ora el hermano que le toca orar, pero puede ser hoy el cambio de decidir yo, decir, ya basta ya de estar en esa apatía, y tengo que empezar a buscar a Dios, empezar a orar. A lo mejor no leo, ¿verdad? A lo mejor no tengo ese, podríamos decir, ese hábito de leer. Pues tengo que hacer ese cambio en mi vida y decir, voy a empezar a leer. Porque ¿cómo me va a hablar Dios si no leo, si no escudriño? Quizás
Quizás nada más tomo la oración cuando tengo una necesidad, ¿verdad? A veces decimos, no oro porque pues tengo trabajo, nadie está enfermo de mi familia, pues no hay, estoy tranquilo, estoy en paz. No, pues no tengo por qué orar. Pues bueno, voy a interceder por otros. Entonces, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida para crecer, para madurar? Quizás solamente alabo al Señor los domingos en el tiempo de alabanza. Quizás es tiempo de empezar a alabar a Dios en casa, en esos tiempos. Quizás yo pienso que solamente mis hijos en la iglesia lo que aprendieron bien y lo que no aprendieron, pues a ver quién más le enseña. Quizás es tiempo de juntarme en mi casa y yo como mamá o como papá, como líder de su casa, ¿verdad? Reunir a la familia y decir, a ver hijos, vamos a sentarnos y vamos a leer un salmo, vamos a leer este versículo y explicar lo que Dios nos da. Empezar a hacer esos cambios. Hacerlos hoy para que el día de mañana quizás sean nuestros hijos los que digan, mami, hoy no hemos leído, hoy quiero yo leer. Empezar a ver esos cambios, ¿verdad? Pero los tenemos que hacer ¿cuándo? Hoy, en nuestro presente, para que puedan ser bendición en nuestro futuro. Quizás nuestros hijos ya estén grandes, digas, híjoles, ya se me fue mucho tiempo, pero en la edad que tengan, juntarlos y empezar a hacer que sea Dios quien cambie. Empezar a orar, empezar a esa comunión con Cristo. Y les decía, quizás no oremos como otros, ¿verdad? Quizás no tenemos esa habilidad para enseñar como algunos maestros, como algunos profetas, como algunas personas que a lo mejor conocemos. Pero Dios utiliza a todos de diferente forma. Con las capacidades que cada uno tiene, Dios nos utiliza. Entonces, somos útiles en las manos de Dios. En el tiempo en el que estemos, nosotros tenemos que dejar que el Señor sea quien actúe. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a enseñar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a consultar a Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a buscarle primero y dejar que las demás cosas sean añadidas. Dios les bendice.